Buenas, bienvenidos a otro episodio del podcast que aún no tiene nombre. Hoy voy a estar solo en este episodio y es porque me gustaría hablar de algo que realmente fue un proyecto en donde yo participé. Me invitó un amigo desde hace muchísimos años. De hecho es mi excuñado, fue novio de mi hermana hace muchísimo tiempo y él es un influencer, comediante, que tiene muchísimos seguidores también de Venezuela, y me invitó a su podcast. Me invitó a su podcast y el podcast se llama Desde Cero. A lo mejor muchas personas que están viendo este podcast hoy saben de cuál estoy hablando porque realmente el mío tiene 200 seguidores, el de él tiene 200.000 seguidores, así que probablemente si conoces el mío, conoces el de él. Se llama Juancito, by Juancito, y tiene un podcast que se llama Desde Cero. Y realmente quería hablar sobre esto por dos razones. Una, porque muchas personas, o sea, estoy sorprendido realmente de la cantidad de personas que les gusta ver una historia desde los comienzos, o sea, que no quieren ver, o sea, porque típicamente desde que yo comencé es como que, o sea, siempre hablo desde, o sea, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, y como que nunca volviendo a las raíces. Y me gustaría que si no has visto ese episodio, lo veas primero porque realmente esto es como un seguimiento desde ese. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es la receptividad que tuvo el público o las personas de escuchar una historia de cómo comenzaste, ¿sí? O sea, porque literalmente el podcast se llama Desde Cero y es sobre eso, es sobre el concepto, perdón, es sobre cómo comenzó esa persona, porque hay muchas veces que vemos como el éxito de la persona o como ya lo logró o como ese proyecto terminado, pero no nos damos como la oportunidad de hablar muchas veces sobre eso, porque yo creo que a veces es como uno mismo tiene la culpa como persona de que ha logrado algo o que creo yo que tengo que enseñarles a lo mejor las cosas que me han funcionado, que no me han funcionado y realmente como les digo, me llamó mucho la atención ver la receptividad que tuvo y cómo llamó la atención el concepto. O sea, el escuchar desde dónde comencé, a lo mejor la historia, que me gustaría bastante que fueran a verlo también. Y les voy a dejar el link aquí abajo del podcast. Pero hay muchas veces que uno habla desde la experiencia y me recordó mucho ese podcast a un dicho que leí hace mucho tiempo en un libro y es: a nadie le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto le importas. Y realmente eso habla de que, o sea, uno siempre va como con la mentalidad de enseñar, de enseñar, de enseñar. Y es porque, o sea, no sé, yo siempre siento que el contenido que yo he creado, que los podcasts que he hecho, que las entrevistas, que las clases y todo en la academia siempre ha sido con la información que yo hubiese querido ver de parte de una persona que estuviese logrando lo que hoy en día, gracias a Dios, estamos logrando en la oficina, en la academia y en todo lo demás. Pero me llamó muchísimo la atención, como digo, o sea, el ver la receptividad de la historia de alguien. Porque realmente, o sea, creo que en esa entrevista fue la primera vez que hablé como a profundidad de los comienzos, de dónde empecé, de a lo mejor de mi niñez, y que realmente alguien me llevaba como a esa parte. Y lo primero es que al principio me sentía súper incómodo. De hecho, o sea, estuve como a través de toda la entrevista como súper incómodo porque, de nuevo, o sea, es como que yo sentía que lo único que tenía que compartir era los logros y las cosas que había hecho, y resulta que también hace falta a lo mejor a veces regresar a ese día uno, porque, o sea, creo que de eso se trató más que todo, como de regresar a ese día uno, porque hay veces que no nos damos el tiempo o no nos damos el espacio para reconocer de todo lo que hemos recorrido. Porque, o sea, al final, cuando tú te pones a ver, o sea, el concepto desde cero es desde dónde comenzaste, desde tus raíces, cuáles fueron las partes difíciles, o sea, qué te costó, qué pasaste para llegar ahí. Y realmente hoy, hoy quiero que uno vayas a ver esa entrevista para que sepas un poquito de lo que estoy hablando en este video, pero dos, quiero compartirte que todos comenzamos desde cero. Quiero compartirte que al final del día, cuando nosotros estamos haciendo
un proyecto, cuando nosotros logramos algo, cuando empezamos un negocio, o sea, y realmente me hizo querer a lo mejor haber documentado todo el proceso desde cero. O sea, porque vuelvo y repito, a veces no nos damos el tiempo estamos como en el día a día y en el lograr más, la siguiente meta, en esto y lo otro, y no, como que no regresamos y decimos, wow, o sea, de verdad que, o sea, fue difícil el camino, hay veces que me las veía negras, hay veces que los retos parecían como que nunca iban a terminar, y resulta que todo fue pasajero. Lo bueno fue pasajero, lo bueno es pasajero, lo malo es pasajero. Y una de las cosas que decíamos en uno de los podcasts anteriores que habíamos publicado era: cuando los tiempos están bien, no pensamos que van a estar mal de nuevo, y cuando los tiempos están mal, no pensamos que van a estar bien de nuevo. Y eso me hizo como que ir mucho a ese momento, porque siento que hay muchas veces que pensamos que porque las cosas no están bien en este momento, no van a estar bien nunca. Y no sé, o sea, creo que lo que quiero transmitir realmente con este episodio específicamente es que para mí muchas veces esas cosas también se veían como que nunca iban a estar mejor. O sea, en el momento en que estaba reciclando basura, en el momento en que estaba lavando los platos, o sea, nunca pensé o no se veía ese el siguiente lado del túnel que llama uno, ¿no? O sea, como que no veías la luz al final del túnel, porque hay muchas veces que nos quedamos atrapados en lo que está pasando en el momento. Y realmente el, vuelvo y repito que lo que me dejó ese episodio realmente fue el hecho de que no miramos hacia atrás muchas veces. Y estés en un momento de tu vida en donde ya hayas ganado y te sientes que económicamente estás bien, que de tiempo estás bien, emocionalmente estás bien, estés en un punto medio en donde ahorita a lo mejor estás construyendo, o estés totalmente en el principio cuando estaba yo reciclando basura hace 7 años atrás, 8 años atrás. Quiero invitarte a que estés donde estés. Creo que la perspectiva cambia todo. ¿A qué me refiero con esto? Si ya lo lograste, si estás en un punto de tu vida en donde ya, o sea, tienes un negocio, en donde estás ganando, en donde estás meta tras meta, en donde estás a lo mejor generando el dinero que pensaste que nunca ibas a generar, me gustaría que como yo a lo mejor vieras un poquito hacia atrás y vieras todo lo que has logrado. Porque, o sea, realmente, si yo pudiese decirme algo a mí de hace 5 años, o a mi Andrew de hace 10 años atrás, es como que gracias por nunca rendirte. Gracias por mantenerte en lo que en ese momento parecía una batalla sin fin. Y realmente, o sea, hay muchas veces que no nos damos las gracias, que no nos reconocemos, que no vemos hacia atrás, que no reconocemos realmente hasta dónde hemos llegado. Porque creo que muchas veces como que se vuelve un camino que, si no reconoces a dónde has llegado, lo que has logrado, lo que has superado y todo lo demás, se vuelve un camino sin fin. Porque realmente hay muchas veces que seguimos como persiguiendo esa siguiente meta. Y no es que no debamos perseguir esa siguiente meta, siempre deberíamos estar persiguiendo la siguiente meta, porque creo que para mí personalmente esa siguiente meta, más que más dinero o más logros o más trofeos o lo que sea, es seguir llegando a mi potencial. O sea, realmente no es como perseguir algo que sea nada más por ego o por lo que sea, sino porque siento que puedo, que soy capaz, y que más que nada realmente es como si me lo debo. O sea, como si me debo el seguir peleando o seguir trabajando por esa versión de mí que sé que puedo lograr. Pero muchas veces en esa búsqueda, a veces si no encontramos el balance de poder apreciar a dónde hemos llegado, de poder disfrutar lo que tenemos, de poder a lo mejor detenernos un momento y decir, ¿sabes qué? O sea, sí, estamos tratando de alcanzar más, pero qué orgulloso me siento de donde estoy hoy en día. Siento que en ningún punto de nuestra vida lo vamos a sentir. O sea, siento que si no valoramos cada uno de los pasos que damos, y perdemos esa capacidad de sorprendernos por ese siguiente nivel que acabamos de desbloquear, siento que en ese momento la vida pierde sentido. Y la vida, o sea, y les digo porque por mucho tiempo realmente pensé
que la meta final a lo mejor era el dinero, y realmente por mucho tiempo trabajé por dinero, y no es que hoy no me guste el dinero, pero siento que ese dinero ha agarrado un sentido completamente diferente. Pero algo que les puedo decir es que cada uno de los pasos que di a través de todo ese camino lo apreciaba como si fuese el paso más grande de mi vida. En la entrevista hablaba de un poquito de dónde comencé, de cómo comenzó todo esto, ¿no? Y realmente de donde comencé fue de lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo. Y realmente, o sea, hay veces que uno ve como que, bueno, limpiar mesas debe ser lo más bajo. No, hay algo más bajo porque lo hice, y es lavar los platos que traen de esas mesas, porque recuerdo montañas y montañas y montañas de platos que pensaba que nunca se acababan. Y a veces uno dice, bueno, o sea, ya, eso es lo más bajo, pero no. Hay algo más bajo de eso, y es reciclar la basura que llevan las personas que lavan los platos de los casinos, de los restaurantes y de todo lo demás. Y eso también lo hice. Y realmente, o sea, lo digo no porque como que, ay, sí, pobrecito, sino porque recuerdo que cuando empecé reciclando basura y me moví a lavar platos, para mí era como un ascenso. Y realmente, o sea, se los digo porque les comentaba lo de nunca perder la capacidad de sorprenderse. Porque yo recuerdo que en el momento en que dejamos de reciclar basura para lavar platos, para mí se sentía como que era un ascenso, como que era un paso para mejorar. Y hay muchas personas que yo a veces veo y es como que, no, me toca empezar limpiando mesas. Y es como que hay cosas mucho más bajas que esa. Aprecia el momento y lo que estás haciendo hoy. Porque creo que a veces vuelvo y repito, o sea, a veces creo que nos enfrascamos en quejarnos sobre lo que tenemos en vez de apreciar lo que tenemos. Nunca perdiendo el querer más. Porque, o sea, hoy en día creo que, o sea, si los que me conocen, que están viendo este video, soy una de las personas más ambiciosas que incluso yo conozco en mi vida. O sea, yo no quiero dejar de alcanzar metas, yo no quiero dejar de hacer dinero, yo no quiero dejar de dar ese paso y ese siguiente y el siguiente y el siguiente. Pero he aprendido a apreciar cada uno de esos pasos que he dado. Y creo que eso me ha dado un sentido de felicidad, un sentido de sentirme lleno, un sentido de sentirme pleno, que no me daría ningún monto de dinero, no me daría ningún trofeo, no me daría ninguna 1,000, 2,000 estudiantes. O sea, acabamos de hacer un evento en persona el sábado pasado aquí en Las Vegas, y llenamos el salón completo de personas que estaban queriendo aprender. Y, o sea, todo el mundo es como que, wow, llenaste ese evento. Y realmente, o sea, para mí era como que antes de comenzar el evento, literal me sentía como un niño que, o sea, decía como que, wow, o sea, ¿por qué hay 100 personas aquí que quieren aprender de mí? Y es porque realmente no pierdo esa capacidad de sorprenderme. No pierdo la capacidad de sorprenderme de que haya alguien viendo este video. No he perdido la capacidad de sorprenderme de que 100 personas hayan dicho que sí y hayan pagado un ticket para ir a un evento en donde mi equipo y yo estábamos tratando de entregar, de servir, de dar estrategias. Y realmente creo que desde el punto de vista de si ya lo lograste, te invito a que nunca pierdas esa capacidad de sorprenderte. Porque, vuelvo y repito, creo que si no te sorprendes de ir de dishwasher a cortar cilantro y tomate en una cocina, como me tocó hacer a mí por mucho tiempo, no te vas a sorprender cuando llegues a $1,000,000 al año, ni cuando llegues a 10 millones de dólares al año, ni cuando llegues a ningún monto de dinero al año. Y creo que, de nuevo, mi invitación creo que es como desde el punto de vista de que fue bonito regresar a todo lo que se tuvo que pasar para llegar hasta donde estoy hoy en día. Y es porque siento que cuando apreciamos los pasos que estamos dando y realmente damos gracias a Dios, o a lo que sea que le des gracias por lo que te pasa, estamos dando gracias por lo que sea que tengamos. Y vuelvo y repito lo que estaba diciendo. No significa que no quieras más. Siempre deberías querer más. Y deberías querer más porque eres capaz de más. No porque quieras más, porque quieras más dinero, porque seas ambicioso, porque o sea, no. Es porque eres capaz de más. Si llegaste a la meta que tienes, probablemente eres capaz de más. Y en un momento donde llegues a esa meta, probablemente eres capaz de más. Cuando llenamos ese evento, en ese salón que llenamos de personas, probablemente somos capaces de llenar uno más grande y uno más grande y uno más grande. Pero resulta que cuando estamos llenando ese salón más grande y más grande y más grande,
es porque somos capaces de llegar a más personas, porque somos capaces de servir a más personas. Y creo que eso es lo bonito de los pasos que uno puede dar en la vida. Es como, yo recuerdo ok, o sea, llegamos de reciclar basura a lavar platos y para mí era como que, ok, si los que lavan platos son los que traen la basura, significa que entonces eso es un paso más allá de lo que yo estaba haciendo. Es un ascenso. Tengo algo mejor. Y resulta que esa misma emoción fue la que sentí después de lavar platos a limpiar mesas y de limpiar mesas a empezar a vender seguros y de empezar a vender seguros a tener la posibilidad de tener mi oficina y de tener mi oficina a ser la oficina número uno en todo el estado de Nevada y de ser la oficina número uno a tener una academia y de tener una academia a llenar un salón de personas que quieren mejorar y, o sea, realmente cada uno de los pasos, ninguno ha significado más que el otro. Y creo que eso fue algo que me sorprendió porque desde un principio siempre fue como que desde que era niño quería tener dinero y quería tener carros y quería tener poder económico y todo lo demás y realmente nunca tuve claro el por qué o el por qué siempre fue un por qué vacío, el solamente tener el dinero por tenerlo y creo que hoy en día es como ya entiendo por qué. Entiendo que es para ayudar a las personas, entiendo que es para que el dinero realmente al contrario de lo que las personas dicen, que es como que el dinero hace mal a una persona, es como te da también las oportunidades de ayudar a otros también si eso eliges hacer con él. Y creo que, o sea, si estás como en ese punto y estás viendo esto, me gustaría que lo veas desde ese punto, porque como decía al principio, muchas veces no nos damos la oportunidad de regresar a ver lo que hemos hecho. Y creo que por mucho tiempo me pasó y no, como que uno no regresa suficiente a decir, o sea, me sentí así cuando comencé o pasé por esto cuando comencé y no es sino hasta que alguien más a lo mejor te lo hace ver que te das cuenta de que el camino fue bonito. O sea, a lo mejor en el momento no se vio, a lo mejor en el momento se veía difícil y se veía como que no iba a terminar, pero luego entonces pasamos como a la persona que está en el momento de construcción. Y creo que en ese momento de construcción muchas veces no tenemos un camino claro. No tenemos, o por lo menos así me pasó a mí, o sea, no tenía un camino claro de a dónde iba o qué estaba haciendo o por qué lo estaba haciendo y todo lo demás. Y creo que una de las cosas que a mí más me ayudó es sentarme a decir por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. O sea, ¿por qué quiero lograr esto? ¿Por qué quiero este monto de dinero anual o mensual? ¿Por qué quiero lograr tener esta casa? ¿O por qué? O sea, por lo menos una de las cosas que yo siempre quería y tenía en mente es todavía tener una casa suficientemente grande en donde, o sea, no sé, la sala y la cocina sean algo que tú veas desde el momento en que estés bajando las escaleras, porque no sé por qué me imagino una casa de 2 pisos en donde esté bajando las escaleras de mi cuarto y es como que vea una sala grande con una cocina desde la escalera cuando la esté bajando. Y creo que no fue hasta que me senté y vi por qué quería esa casa realmente que entendí el sentido de por qué hacía lo que hacía. Y resulta que nunca quise la casa porque quería una casa grande, porque tenía un ego de que la casa era algo que, o sea, tenía dinero y, o sea, no, siempre fue porque siempre me imaginé a toda mi familia junta dentro de un mismo lugar y yo poder ser la persona que tuviese el sitio en donde todo el mundo cupiese cómodo, estuviese cómodo y resulta que la casa nunca fue por la casa, fue por lo que iba a significar tener la casa. Y entonces todo empieza como a cobrar más sentido y empiezas a hacerlo desde otro punto. Ya no es difícil, ya no es fastidioso, ya no es qué fastidio pararme, ya no es esto de hacer dinero, de tener un negocio, de trabajar duro, es algo que me está robando la energía, ni me siento drenado, ni me siento esto, me siento feliz, me siento pleno. Pero es porque la razón por la que la estás haciendo es tan clara y tan importante que no se siente como que lo estás haciendo o que es un trabajo, o que es un fastidio, o que es esto, o que es lo otro. Y creo que es súper importante que a veces nos detengamos a
a saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, especialmente en esa etapa de construcción. Porque en esa etapa de construcción creo que si no tienes un porqué definido y no tienes algo sumamente claro, pueden pasar dos cosas. O renuncias o creces un negocio o un trabajo al que realmente vas a terminar odiando de alguna forma porque realmente no te está llevando a algo significativo en tu vida. Y eso fue algo que, o sea, tuve que aprender o me senté a realmente pensar de por qué quería lograr lo que quería lograr. Y resulta que siempre es algo que pienso hoy, pero que no tenía tan claro en ese momento, y es que realmente creo que el ser humano está diseñado, está construido para servir, para hacer su vida acerca de otras personas. Y no quiere decir que no te quieras, que no quiere decir que en tu vida o tus metas o tus ambiciones o lo que tú quieras no sea importante, pero creo que tu vida cobra un sentido diferente cuando la haces acerca de servir y de hacerla acerca de otras personas, porque nunca, nunca vas a tener las mismas fuerzas, las mismas ganas, las mismas, como el sentido de responsabilidad a cuando hay otras personas que dependen de tus resultados, de tus esfuerzos y de lo que tú estás construyendo. Y creo que es súper importante que si estamos en ese momento a lo mejor de que qué difícil, qué fastidio o que sentimos como que muchas veces yo, o sea, por miedo o por lo que sea, a lo mejor también me quise rendir. Y, o sea, no fue sino hasta el momento en que entendí que no solamente se trataba de mí, sino de todas las personas a mi alrededor y de las personas que iban a depender de mí. Porque muchas cosas que yo hago hoy en día las hago por mi familia futura. Hay algo que yo le digo a Elda, que es mi pareja, siempre, y es que con ella me he dado cuenta de que hay muchas cosas que yo estaba haciendo en el pasado que no sabía, pero que hoy sé que era por lo que estamos construyendo hoy, por, por una vida juntos, por una familia juntos y por todo lo que vamos a construir. Y creo que cuando de nuevo, o sea, lo haces acerca de esa persona o de tu familia futura, porque hoy a lo mejor hoy en día no tengo hijos, pero sé que cuando los tenga se van a beneficiar de todo esto que estamos construyendo hoy en día. Y entonces, o sea, creo que cuando estás en ese momento necesitas ese impulso, ese motor. Y también fue algo que me di cuenta en el momento en que uno ve hacia atrás. Porque cuando estás en ese momento no lo ves porque te cegas al hecho de que lo tienes que estar haciendo, de que lo estás construyendo, de que qué fastidio y que todo lo demás. Y creo que cuando lo cambias y cambias el enfoque, llevas como a esa energía infrenable. O sea, no te sientes drenado, o a lo mejor obviamente en algún momento te sentirás cansado o necesitarás una pausa o lo que sea, pero el hambre sigue allí. Y creo que sigue allí solamente, por lo menos sostenible a través de los años, si tienes un porqué que realmente te mueva más allá de simplemente una cantidad de dinero o un carro o esto o lo otro. O sea, yo recuerdo que desde chiquito siempre me ponía los audífonos y soñaba con esta vida que hoy en día, gracias a Dios, estoy construyendo. Pero, de nuevo, si me voy hacia atrás, si me voy hasta ese momento que me ponía los audífonos, siempre habían otras personas a mi alrededor. Nunca fue sobre mí solamente. Siempre fue sobre mí, sobre mi familia, o sea, un futuro en donde yo fuese capaz de proveer una vida abundante, de proveer una vida en donde pudiésemos viajar, donde pudiésemos vivir bien, en donde a lo mejor era un niño, pero soñaba que en algún momento cuando yo tuviese mi familia no fuese desde un lugar de miedo, de que faltaran cosas, de que estuviesen pasando cosas malas alrededor de mi familia, sino que estuviésemos bien, estables y realmente eso solamente te hace querer trabajar más. Vuelvo a algo que dije al principio, y es no más porque seas ambicioso de una manera negativa, no más como dicen las personas como, ay, es que esas personas que tienen dinero no se cansan o siempre quieren más, o como algo malo, y realmente no lo es, porque muchas de las personas hoy en día
teniendo una estabilidad económica, teniendo un negocio que le va bien, teniendo la vida que soñé en algún momento, les puedo decir que realmente no es más sobre mí que sobre otras personas. No es más sobre tener más dinero por tener más dinero que realmente ir por ese potencial que simplemente Dios me dio. Porque, o sea, al final se trata de sí, lograr más, se trata de sí, vender más y de que la oficina alcance más números y más metas y más todo, pero por lo que hay detrás de eso. Y lo que hay detrás de eso realmente es que si logramos más personas dentro de la oficina, o sea, tengo un equipo conformado por muchas personas y todas esas personas merecen una mejor vida, merecen otra oportunidad más grande, merecen alcanzar una libertad económica, merecen sentirse bien sobre lo que hacen todos los días. Y si yo puedo aportar, aunque sea un poquito, a esa misión, lo voy a hacer. Y realmente eso inevitablemente termina en más resultados, en más ingresos, en más cosas buenas pasando. Pero no es porque es por ambición, por ego, porque esas personas que tienen dinero son malas. O, sí, pueden haber muchas personas que tienen dinero que son malas, pero también te apuesto que hay muchas personas que no tienen dinero y también son malas. Así que creo que no es el dinero, no es esto que la gente piensa que cuando tienes dinero te vuelves mal o te alejas de las personas que quieres. Es completamente mentira, porque si hay algo que puedo decir es que entre mejor me va, más cercano estoy a los míos. Y más cercano estoy a los míos porque más, gracias a Dios, más oportunidades tengo de crear ambientes en donde estemos juntos. Más viajes, más reuniones, más cosas en mi casa, en crear momentos en familia. Así que bueno, ese creo que sería mi punto de vista desde la mitad, si estás construyendo algo. Y creo que desde el principio, porque o sea, les dije que les iba a dar como algo que considerar si estás ya en un punto avanzado, uno en el medio cuando lo estás haciendo y otro al principio. Y es como, al principio todo se ve muy lejano. Al principio todo se ve como que no va a pasar. Al principio se ve como que tú no, a lo mejor no estás construido para eso. O sea, yo por mucho tiempo veía personas que tenían dinero, personas que estaban vendiendo mucho, personas que tenían ciertos talentos y ciertas cosas que yo quería tener. Y cuando estás empezando, se siente como que es algo sumamente lejano y que puede ser que hasta ni siquiera sea para ti. O sea, porque muchas veces era como que, o sea, esto como que, o sea, no sé, no sentías como que yo pudiese ser capaz de lograr todas esas cosas y resulta que es esta barrera mental que simplemente siento que nuestro cerebro está diseñado para crear, para hacernos sentir seguros donde estamos. Porque al final, sí, tratar algo nuevo, educarnos, empujar para ser mejores y todo lo demás nos cuesta. Y nos cuesta y creo que es por la simple razón de que es más cómodo quedarnos donde estamos porque donde estamos es donde ya sabemos estar. Y si suena confuso es porque es confuso, pero creo que en ese momento tenemos que armarnos un poquito de valor para lo que yo llamo tener fe. Y creo que tener fe es creer en algo que no ves. Porque siento que el ser humano, o sea, estamos diseñados para que necesitemos validación externa de que lo que estamos haciendo sí nos va a llevar a esa meta que nosotros no podemos ver en ese momento. ¿Por qué? Porque créanme que cuando yo estaba lavando platos o estaba reciclando basura, no sentía ni un poquito que esa basura que estaba reciclando o que esos platos que estaba lavando me iban a llevar a tener la vida que siempre soñé cuando me ponía los audífonos cuando era chiquito. Pero siempre confié. Y confié realmente en dos cosas. Uno, que Dios tenía un plan más grande para mí. Porque creo que no sé, o sea, siempre he dicho que una de las razones por las cuales empujo tan duro todos los días y por las cuales trato de seguir adelante todo el tiempo es porque siento que si Dios puso un sueño en mi corazón, en mi mente, es porque soy capaz de lograrlo y porque Él tiene un propósito más allá que solamente lograr ese sueño o lograr esa meta. Eso por un lado, si a lo mejor creen en Dios, si son religiosos, o sea, se identificarán con esa parte y realmente es porque, o sea,
creo que mi relación con Dios y que Dios tenga un plan para mí es donde yo pongo mi fe. O sea, donde yo pongo mi fe es como, leí algo hace mucho tiempo y es, trabaja como si dependiera de ti y ora o reza como si dependiera de Dios. Y creo que es algo que siempre me he llevado a través de mi vida porque siento que no puedo explicar tantas cosas buenas que han pasado en mi vida si no fuese por Dios. Y creo que la segunda razón es porque cuando yo estaba lavando platos, cuando yo estaba reciclando basura, cuando yo estaba limpiando mesas y cuando todo lo demás, una parte era por lo que les acabo de decir en el sentido de Dios y todo lo demás, pero la otra parte es porque sea lo que sea que yo estuviese haciendo, en todo momento quería hacerlo lo mejor que pudiese. Y hay algo que me dijo una manager del restaurante donde yo trabajaba y es, haz todo lo que puedas hacer lo mejor que puedas hacerlo, porque siempre hay alguien que te está viendo. Y creo que, o sea, eso en ese momento validó lo que yo siempre sentí dentro de mí, porque no puedo decirles que es como que siempre sentí que si reciclaba la basura de una manera limpia y esto, y me iba a llevar, no, o sea, les estaría mintiendo, pero lo que siempre sentí era la responsabilidad de hacerlo lo mejor que pudiese en el tiempo más rápido que pudiese y de la manera más eficiente que pudiese, porque sentía que esa era mi responsabilidad. Y nunca, o sea, nunca realmente llegué a ver, y por eso lo defino como fe, es como la convicción de aquello que no ves. Porque al final, o sea, no estás viendo cómo lavar esos platos te puede llevar a donde estoy hoy en día. Pero sí sentí que mi responsabilidad y mi rol en ese momento era hacer lo que sea que Dios me haya puesto a hacer, lo mejor que pudiese hacerlo. Siempre buscando más. Y nunca realmente, o sea, lo vi como una meta final. Y como les comentaba al principio, creo que eso me permitió que cuando me ascendieran, de alguna forma, de reciclar basura a lavar platos y de lavar platos a limpiar mesas y limpiar mesas a estar en la cocina y de la cocina a vender seguros y de vender seguros a abrir mi propia oficina y de mi propia oficina liderar un equipo y de liderar un equipo abrir la academia y el sábado pasado hacer sold out a un evento en un salón lleno de personas aprendiendo o sea, yendo a ese salón a ver qué teníamos nosotros para ofrecer. Nunca fue con un fin claro en mente, pero siempre fue con las ganas de hacer lo que sea que estuviese haciendo de la mejor manera que pudiese estarlo haciendo. Y creo que eso siempre te va a llevar a que algo mejor venga. Creas en Dios o creas en que las personas son buenas en el mundo, te va a llevar a algo mejor. Porque creo que si crees en Dios, como lo hago yo, porque creo que te puedo dar los dos puntos de vista porque creo en ambos. Creo que hay un Dios que está viendo para abajo, pero también creo que hay muchas personas buenas en el mundo que están tratando de identificar otras personas que estén tratando de hacerlo mejor para darle oportunidades para que crezcan. Y creo que creas lo que creas que sea Dios o creas que sea el mundo que te vaya a recompensar, creo que más allá de todo eso es el hecho de que tú sientas que estás haciendo lo mejor que puedas. Porque, o sea, al final, cualquiera de esas dos que tú puedas creer que es así, sea Dios o sea que el mundo está lleno de personas buenas buscando otras que estén haciendo lo mejor que puedan para darles una oportunidad de mejorar, eso va a llegar solo. Pero creo que el tú hacerlo lo mejor que puedas e irte a tu casa y saber qué estás haciendo y dando lo mejor de ti, creo que es un sentimiento que no se puede comparar con nada. Y creo que si esperas tener un negocio o esperas tener una posición específica, porque hay muchas personas que creo que como que esperan a que, no, es que lo que pasa es que cuando pase esto, entonces yo sí lo voy a dar todo de mí. No creo en eso. O sea, creo que las personas que hacemos y damos lo mejor de nosotros los damos sin importar dónde estemos o qué estemos haciendo. Y creo que cuando nosotros podemos entenderlo desde ese punto de vista, es que empiezan a pasar cosas buenas en nuestras vidas. Porque sea Dios o sea esa persona que esté ahí esperando para ver quién
está dando lo mejor de sí, es donde empiezan a pasar cosas buenas en tu vida. Entonces, no sé, y creo que quiero cerrar la parte de cuando estás comenzando y todo con decirte que si sientes que tienes algo más para dar, que si sientes que hay un sueño a lo mejor que Dios puso en tu corazón, en tu mente, en tu vida, lo que sea que quieras llamarlo, lo sigas. Y realmente lo sigas porque no creo en las coincidencias y creo que Dios obra de una manera misteriosa a veces, pero creo que muchas veces vamos a pensar en rendirnos y creo que en esos momentos, creo que me apoyé siempre en Dios y me apoyé siempre en que iba a confiar en que lo que estaba haciendo era porque Dios me puso ahí por alguna razón. Y creo que muchas personas a lo mejor, perdón, muchas veces, no muchas personas, muchas veces a lo mejor estamos buscando un resultado inmediato y creo que me gustaría invitarte a que uno deje el 100% de ti en todo momento por un periodo de tiempo interminable, porque ahí es donde vas a empezar a ver resultados, no hoy, ni el mes que viene, ni en 6 meses, ni en un año, sino cuando Dios lo tenga destinado para ti y cuando hayas adquirido las habilidades, cuando hayas pasado lo que tenías que pasar. A veces nos toma menos, a veces nos toma más, pero, pero siento que en ese momento no vemos el otro lado del túnel, como les comentaba al principio, y creo que hay veces que la fe es necesaria y la fe es seguir trabajando y seguir cavando, seguir dándole con todas las fuerzas que tengamos hasta que ese resultado venga. Y creo que, como les comentaba al principio, creo que ser feliz con lo que sea que estemos haciendo en el momento y ser feliz con ese siguiente paso, por minúsculo que se vea, es sumamente importante. Y creo que la invitación es doble. Una es ser feliz con ese siguiente paso. Ser feliz como a lo mejor yo lo fui cuando me ascendieron para mí en ese momento de reciclar basura a lavar platos. Porque creo que cuando perdemos la capacidad de sorprendernos, perdemos la capacidad de ser felices con ese siguiente paso, por más chiquito que se vea, dejamos de disfrutar la vida. Y número dos, me gustaría invitarte a que des tu 100% sea lo que sea que estés haciendo. Si me estás escuchando en este momento haciendo Uber, sé el mejor Uber que puedas hacer. Si me estás escuchando en este momento siendo un agente de seguros, sé el mejor agente de seguros que puedas hacer. Si me estás escuchando en este momento y estás lavando platos, o estás limpiando mesas, o estás haciendo cualquiera de las cosas que yo hice, entregando paquetes de Amazon, porque también lo hice, entregando comida en Grubhub, o sea, lo he hecho todo prácticamente, vendiendo productos en un centro comercial, o sea lo que sea que estés haciendo, sé el mejor. Sé el mejor, porque te voy a decir lo que me dijo una manager hace mucho tiempo: nunca sabes quién te está viendo. Y si nadie te ve, por lo menos vete a tu casa. Ella me dijo eso y creo que yo le agregaría: y si nadie te ve, por lo menos vete a tu casa sabiendo que diste lo mejor de ti, porque no hay nada que se sienta mejor a tú saber cuando tú te acuestas, porque al final del día te acuestas contigo mismo, que cuando viste ese papel en el piso, lo recogiste y lo botaste a la papelera, si no lo hayas tirado tú. Y cada vez que a mí se me cae un papel o que pasa algo en donde nadie me está viendo y pudiese dejarlo pasar, literalmente siempre pienso que la definición de la integridad, que es algo que quiero en mi vida, es lo que haces cuando nadie te está viendo. Y creo que es una de las cosas más grandes que me ha llevado a donde estoy, sea poquito o sea mucho. Y bueno, creo que les quería traer esa reflexión de lo que significó a lo mejor estar en el podcast y de lo que me hizo sentir y de traerles un poquito en no solamente en así es que construyes un negocio o esto, lo otro, sino así es que a lo mejor se vio ese periodo de tiempo de mi vida. Como te comentaba al principio, si no has visto el episodio, quiero ponerte el link aquí abajo, pero si colocas Andrew Pixie desde cero, Juancito Venezuela, te va a salir en YouTube también, porque creo que
habla de algo que nunca a lo mejor habían visto de mi parte, y por lo que sea que eso sea valioso, quiero que vayas y veas ese episodio y luego regreses aquí porque vas a entender mucho de lo que a lo mejor estoy hablando en este video. Hasta la próxima, cuídense mucho.